Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Trago Amargo, aquí a través de la plataforma de Bura Multimedia. Qué gusto saludarles a todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que, vaya que fue tema en las últimas semanas aquí en Hermosillo, el famosas viviendas del bienestar que se iban a construir, y digo iban porque a final de cuentas se hizo ahí un asunto de cambiar la estrategia que tenía el gobierno federal para hacerlas y distribuirlas en lugar de en un solo lugar, que era en el poniente de Hermosillo, diseminarlas en diferentes sectores de nuestra ciudad, según lo comentó el propio gobernador Alfonso Durazo. Pero eso nos deja un tema y sobre todo dejó ciertos puntos ahí que vale la pena compartir con todos ustedes. El tema de las clases sociales, si es una zona meramente de ricos o de clase media alta, que no van los pobres en ese lugar, nos hace pensar en quién ordena y quién dice quién va a dónde, ¿no? O quién quiere vivir en dónde, aquí en Hermosillo y en cualquier parte de México. Y para platicar de lo que ocurre aquí en nuestra ciudad, qué mejor que hablar con especialistas en la materia. Está conmigo en esta oportunidad Luis Fernando Puebla Corella. Él es planificador territorial, miembro de la Agencia de Planeación Territorial e integrante de la red Hermosillo ¿Cómo vamos? Luis Fernando, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo Hombre, estás? muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias, gracias. Nos vas a ayudar muchísimo a entender un poquito lo que es Hermosillo en sí, porque yo desde que siempre he tenido memoria, tengo mis 43 años viviendo aquí en Hermosillo, Luis Fernando, siempre me he puesto a pensar, ¿por qué ha habido o por qué todavía hay calles todavía, por ejemplo, en el norte que no hay concreto, que están todavía sin pavimentar? ¿Por qué las invasiones en el norte? ¿Por qué la plusvalía llegó al poniente? O sea, la planificación de la ciudad históricamente, ¿cómo se fue dando, Luis Fernando? Sí, pues bueno, en realidad es relativamente reciente lo que es la planeación territorial en México en Ujú. general, ¿no? Estamos hablando de que anteriormente a eso había ciertas ordenanzas en tiempos de la colonia que se fueron siguiendo y que fueron armando lo que vemos ahora como la zona antigua de la ciudad de Hermosillo y que es como vemos también una buena cantidad de las ciudades del país, ¿no? Pero con la industrialización, con el proceso, el crecimiento de las ciudades que empezó a haber por ahí de los años 40 a los 70, empezó a haber grandes migraciones del campo a la ciudad, principalmente la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, etcétera, Ujú. que implicaron esta macrocefalia, este crecimiento desordenado de las ciudades, donde se empezaron a dar formas de ocupación informal, ¿no? Las famosas invasiones, Ujú. se empezó a dar un desorden, ¿no? Un caos por estas grandes migraciones del campo a la ciudad que se daban a partir de la industrialización, ¿no? Entonces, preocupado por eso, el gobierno fue definiendo ciertos esquemas de planeación, ¿no? En un inicio eran cuestiones muy sectoriales, pero por ahí de los años 70, que era el 75, 76 creo que fue, se construye la Ley General de Asentamientos Humanos. Ujú. Y esta ley va normando cuáles van a ser los instrumentos que van a definir la planeación. Entonces, se define un esquema de planeación territorial que curiosamente entra en choque o no se alinea directamente con la ley de planeación democrática que entra después, pero que de alguna manera ya había ciertos programas de ley. Ujú. Entonces, aquí lo que sucede con la Ley General de Asentamientos Humanos es que y que a la par se arma FONAPO, se arma Infonavit, se arman una serie de instituciones que van a implicar todo este derecho a la vivienda principalmente y van a tratar de dar un poquito de orden al crecimiento de las ciudades derivado de esta migración que comento. Ujú. Es como se empieza a ver qué le toca a la federación, qué le toca al estado y qué le toca al municipio. Y aquí el que va a ser el más, digamos que, el que tiene la carga más fuerte en la definición de lo que es urbano, va a ser el municipio, ¿no? Okey. Porque inicialmente la idea del municipio representa esta cuestión más inmediata y próxima, ¿no? Ujú. Se supone que es un orden de gobierno un poquito más comunitario y no tan de sociedad, no tan amplio como Ujú. es el estatal y el federal, Ujú. sino que el municipal entonces va a definir su propio crecimiento, para dónde deben de ir sus infraestructuras, cómo quiere que crezca la ciudad, cuál es el modelo, ¿no? Quiere mantener una cuestión un poquito más densificada, quiere aceptar esta cuestión cultural de, por ejemplo, el automóvil y crecer distendidamente. Ujú. Entonces, es el municipio el que va a ir definiendo estos programas de desarrollo urbano. En Hermosillo, estos programas empiezan por ahí creo que los primeros fueron a finales de la década de los 80, principio de los 90. Y eran programas muy interesantes que se impulsaban principalmente desde la federación, incluso había otros, Ujú. programa de las 100 ciudades, que creo que le tocó incluso coordinar a Colosio.
Y bueno, se empiezan a definir estos programas y estas visiones de cómo debe crecer la ciudad, pero es muy incipiente todavía, ¿no? Entonces, tarda mucho en arraigarse esta planeación territorial y se presta mucho a la manipulación y a la intervención de otros órdenes de gobierno. Ujú. Entonces, la ciudad, como concentrador de la riqueza y concentrador de la población, con la mayor cantidad de votantes, con la mayor cantidad de inversión pública, se vuelve un espacio muy dado a programas de gobierno y a otro tipo de elementos de jugar con el suelo para enriquecimiento, ¿no? O sea, Ujú. estos programas donde un gobernador mete una gran inversión pública Ujú. al norte, al poniente, al centro, en el río, ahora en la La presa, ¿no? presa. Ajá. Y entonces encuentran la forma por medio de esa inversión pública, dotarle de valor al suelo y después privatizarlo y de esa manera poder hacer como una especie de capital político Ujú. que no es favorable para la ciudad al final de cuentas, ¿no? O sea, podemos ver el Vado del Río, por Ahí está, ejemplo, un ejemplo. que tenemos que el 60% está vacío desde hace 30 años, ¿no? O Ujú. sea, ¿cuál ha sido el beneficio si es que nomás está el perjuicio de Ujú. haber perdido un espacio céntrico y donde se pudo haber utilizado por una cuestión mucho más colectiva Ujú. y ahora lo tenemos pues lleno de cemento, ¿no? Y Exacto. privatizado, lleno de especulación, que es lo Ujú. peor, ¿no? Que es de lo Sí, que va por y yo eso. creo que ahí, Luis Fernando, son de los puntos, hablando de urbanización, donde ya metió la mano las autoridades más visibles en estos tiempos, ¿no? Hablando de eso, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando comenzó el famoso Metrocentro también, ¿no? Que fue uno en donde empezaban a hablar o se veían los conceptos de plusvalía y demás. En su momento todavía no estaba el Boulevard Colosio como lo conocemos actualmente, pero son algunas cosas que decían proyectos de gobierno, el cual quiere dar ese beneficio. Y recientemente, hablando del Colosio, el Puerta Oeste, ¿no? Que también era todo un concepto que se vendió de esa manera, hospitales de primer nivel, hoteles de primer nivel, residenciales y demás, y pues es por eso que se disparan los precios, ¿no? En esa zona. Sí, sí, totalmente. La plusvalía obedece al actuar gubernamental principalmente. Ok. O sea, la ciudad, el espacio, el terreno privado necesita la conexión urbana, o Ujú. sea, para que sea valioso en el sentido de la ciudad, ¿no? O Sí. sea, si tú tienes un terreno y está en breña y no tienes agua, luz, drenaje, coberturas, tu terreno sigue valiendo los 20 pesos Ujú. el metro cuadrado en breña, pues Ujú. no, o sea, Sí. si está dentro, por ejemplo, de los límites de crecimiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, tu terreno entonces a lo mejor ya no vale los 20 pesos, sino que por esa cuestión normativa, esa expectativa de Ujú. crecimiento en el futuro, aunque no tenga infraestructuras, su valor ya crece Ya porque crece. sabes que en el futuro puede ser valioso. Pero si encima de todo eso está la inversión pública, ¿no? Está una calle, Ujú. esa calle, esa conexión vial, esa conexión de drenaje, agua, luz, etcétera, coberturas de servicios, etcétera, le van a dotar un valor que va a ir subiendo con el tiempo porque además es comparativo. Pues no Ujú. tenemos a toda la ciudad surtida de agua, luz y drenaje, pavimento, escuelas, Sí, seguridad. O claro. sea, pues tenemos espacios que están más surtidos que otros. Y en este caso, por ejemplo, de lo Ujú. que platicábamos, la vivienda del bienestar, Sí. el Colosio, es un espacio extremadamente surtido de esa infraestructura y de la mejor infraestructura, ¿no? O Ujú. sea, concreto de un tipo, vialidades de cierto ancho, drenaje, agua, o sea, una cobertura y una conectividad bastante bien armada, que Ujú. sufre un problema de Sí, tránsito muy muchísimo. interesante y que podemos hablarlo ahorita, Sí, claro. pero que a final de cuentas es un espacio que está vacío, o sea, en realidad, no vacío, pues, pero tiene una muy buena cantidad de espacio sujeto a la Todavía. especulación. Sí. O sea, nada más del hospital volteas para un lado y puedes ver hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas vacías, pero totalmente servidas de la infraestructura pública, es decir, del esfuerzo de todos, Ujú. o sea, el impuesto traducido en esa inversión pública, que al mismo tiempo es lo que encarece el terreno a tal grado en el que no cualquiera pueda vivir ahí. Ujú. Y ese es parte del problema de la especulación, Sí. de la plusvalía y de un mercado del suelo que no está regulado en cómo dota esas plusvalías. Ujú. Eh, 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 digamos que si quieres, Ujú. que ya entrando en materia, en lo que es el mercado del suelo, porque si hablamos de vivienda, estamos hablando de una mercancía, ¿no? Se vende en un mercado de vivienda, porque está compuesto de dos elementos, ¿no? Por un lado está compuesto de la construcción, ¿no? De la vivienda Ujú.
por sí misma y esta vivienda pues, está hecha de tabiques que puede ser construida en el Colosio, en pueblitos, en altares, en donde quieras, Ujú, y el tabique cuesta igual, y la mano de obra cuesta igual en toda la ciudad. Lo que varía es el suelo, que es la otra parte de la que está compuesta la vivienda. Y el suelo está variable a estas cuestiones que te digo, ¿no? Al acceso ujú, a la inversión pública, a la centralidad. Está también dominada por estos valores que tienen que ver con la normatividad, es decir, lo que tú pudieras hacer en ese ujú, espacio, ¿no? También la expectativa. Y entonces ahí es donde se empiezan a separar las cosas. O sea, el problema de la vivienda es el problema del suelo, no es el problema del costo del tabique o ujú, los arquitectos o hacerlo en masa, ¿no? ujú, Eso no es el problema. El problema es que no podemos hacer vivienda de interés social porque el suelo que está servido de infraestructura ujú. es muy caro para que la vivienda se venda en 600,000 pesos. ¿Me Ujú. explico? Sí, claro, completamente. Que es y hablando de eso, Luis Fernando, ¿cómo ves al final de cuentas? Digo, quitando el heroísmo y si escucharon y demás las autoridades, ¿cómo ves esta idea al final de cuentas de recular, de decir siempre no se van a construir ahí las viviendas de bienestar en el poniente? No, pues pésimo. Ujú, Es una muy mala noticia y más lo raro es ujú, que la respuesta haya sido tan rápida para este sector de la población, ¿no? ujú, Porque pues parece que hay otras luchas que sí son del pueblo, ¿no? Que sí son realmente una cuestión integral que puede amenazar el estilo de vida realmente, como las presas, por ujú, ejemplo, o como el mismo tren fantasma, donde está una lucha porque les transparenten la información ujú, y no se atiende absolutamente nada de eso, ¿no? Mientras que acá, a los 4 días, ya hay una respuesta clarísima, ¿no? Nosotros somos un gobierno que escucha, ¿no? Y, y ahí es donde yo no entiendo, porque en realidad este sí era un proyecto que sí estaba permitido por la normatividad municipal, eso de que vi una pancarta por ahí de alguien que ujú, se andaba quejando que decía, viola el programa municipal de desarrollo urbano. Claro que no, o sea, ujú, programa municipal de desarrollo urbano para específicamente el Boulevard Héctor Espino, dice corredor mixto tipo B, es decir, lo que está condicionado ahí es hacer viviendas unifamiliares, lo que está permitido ahí es hacerlas multifamiliares, okey, plurifamiliares, o sea, ahí te piden que sea vivienda de 6 pisos y con un máximo de 12 pisos, o sea, ujú, eso es lo que se permite en esa zona. Es decir, se tiene contemplado que es un espacio donde debe haber alta densidad. okey, Sin embargo, se escuchan por ahí voces donde no le quieren decir clasismo, ujú, pero piensan que el programa de desarrollo urbano dice, aquí viven los pobres, aquí viven los ujú, ricos, esta es vivienda de interés social, esta es vivienda de interés medio, este es interés alto. Eso no ujú. existe en el programa municipal de desarrollo urbano. Eso lo va a definir el mercado a El partir de mercado. las plusvalías. Ujú, Y, o sea, es decir, que sea negocio para los fraccionadores, ¿no? ujú, Porque los fraccionadores son los que van a decir, bueno, a ver, hay una demanda muy fuerte de interés social, pero para que me sea negocio, yo necesito hacerlo lejísimos, donde el suelo es muy que barato, sea barato, porque ¿no? no tiene Ujú, conexiones de infraestructura. sí, Entonces, como eso ya no está permitido, porque eso fue lo que provocó el abandono de las viviendas, no que fueran multifamiliares, sino el hecho de ubicar colonias en la periferia, desconectadas, a veces en ventas sin los servicios ya, o sea, sin tener agua, luz, drenaje, transporte, ujú, sin tener equipamientos cercanos. Eso fue lo que provocó el abandono, no que sean dúplex, ¿no? okey, ajá, Entonces, eh, en todo esto, lo que estamos viendo es que la vivienda del bienestar era una excelente forma en la que el gobierno federal está rompiendo el mercado para decir, espérenme, necesito hacer vivienda para todos, vivienda social, en espacios dignos. Y consiguió un espacio que rompía el mercado mucho más que en otros lados, ¿no? ujú, Porque rompía el esquema de que es una vivienda sí, de bajo ingreso en una zona de alto ingreso y la zona de alto ingreso se ujú, define por la plusvalía, ujú, como les platicé ahorita, ¿no? sí, Entonces, el rompimiento y esta mezcla no se puede lograr de otra manera más que con este tipo de programas que pudieran sonar muy agresivos, ¿no? ujú, Que se tienen que socializar y es lo que yo no entiendo de cómo el gobierno estatal lo anunció como pareciendo que de todas maneras no quería que fuera ahí, ujú, ¿no? Y por el otro lado, la otra manera en la que se pudiera lograr es que el municipio reconociera
que se debe de buscar hacer ciudad mucho más compacta y que está logrando esta especulación que guarda terrenos vacíos en medio de la ciudad o bien servidos de infraestructura. Y entonces lo que tiene que hacer es capturar la plusvalía. Y no te estoy diciendo capturar la plusvalía de la casa de la Ujú, abuelita, o sea, ujú. te estoy hablando de nada más capturar la plusvalía de estos grandes terrenos en especulación que se tienen en zonas centrales y que debería de haber un cobro, a lo mejor por medio del predial, donde dijeron, oye, mira, tu terreno está valiendo 15 millones de pesos más al año, ¿no? Ujú, No los estás cobrando, los tienes ahí guardados, ¿no? ujú. Pero está todo dar que tú no le estás moviendo nada. Esos 15 millones de pesos te están llegando sin bronca y a veces pueden ser 20, a Es veces pueden más. ser Ujú. menos, más, Sí, no sí, sé, sí. Ajá. pueden ser variables, pero es una plusvalía que siempre está en aumento porque la ciudad va creciendo y cada Ujú. vez va dejando un espacio más céntrico. Entonces, ese valor que tú te estás quedando al momento de vender ese terreno, pues no es tuyo realmente, es del esfuerzo de todos. Es el esfuerzo de todos los que hicieron la infraestructura. Entonces, el municipio, si quisiera realmente dejar de estar quebrado y poder entonces ir repartir esa riqueza que se privatiza en algunos Ujú. y en realidad socializarlo, tendría que fijarse y hacer prediales mucho más altos para que a estas personas les convenga venderlos, Ok. asociarse con alguna constructora y empezar a echarlos a andar y activar la industria constructiva en la ciudad, activar el hecho de que ya tiene todos los servicios ahí y que tienen que crecer. Ujú. Y a lo mejor, y si lo dejamos así libre, van a crecer viviendas de interés residencial, ¿no? Ujú. Alto, Sí. pero por lo menos van a construirse. Y eso de alguna manera va a ir desinflando todas estas zonas de especulación que parece que se van ampliando y que han Ujú. hecho que la ciudad tenga suelo extremadamente caro al grado de que no es factible Ujú. hacer vivienda de interés social. La otra opción, que sería la ideal, pero que lo veo muy difícil, es que así como en ciudades como en Londres, que desde hace 100 años se promueve, haya un cargo de que el desarrollador de vivienda de interés alto, medio, forzosamente incluya vivienda de interés social, un porcentaje de vivienda de interés social en sus propios desarrollos, ¿En el mismo sector? en el mismo sector. Ok, O sea, eso se hace ok. en muchísimas ciudades, ¿no? Ujú, Y qué bonito es ir de vacaciones para allá, pero a lo mejor por eso ujú, es más bonito, ¿no? O sea, ujú. hay una mezcla porque además lo que se busca es hacer ciudad. Y la ciudad es un espacio de interacción, de Claro. pluralidad, de comunidad. Ujú. No es un espacio en el que yo me meto a mi fortaleza Sí. y ahí Nomás convivo con una nomás clase. convivo Ujú. con los míos, Ajá. ¿no? Y de ahí me salgo y me meto a mi carro, me Ujú, meto a mi túnel básicamente ujú, y llego a mi lugar de trabajo ujú, y no tengo ninguna interacción de nada, pues, ¿no? ujú. Y entonces ahorita, pues es muy fácil decir que culturalmente necesitamos al carro, ¿no? Que culturalmente por el calor también, Ujú, el carro es la única forma obvia, que por el calor también no podemos vivir en multifamiliares y una serie de factores ujú. que en realidad no son ciertos y son una medida de comodidad de clase, Okey. no son un elemento indispensable para la vida en ciudad. O sea, el Colosio podría ser considerado una no ciudad, ¿no? O Ujú. sea, un espacio donde no hay convivencia más que al interior de ciertos fraccionamientos, Ujú. el parquecito, o sea, Sí. todo está en una tendencia hacia la privatización en esa zona. No tienes un espacio donde tú puedas convivir. Ujú. Y la idea de subcentro, de ciudad que se podría armar allá, se desperdicia al momento de tirar a la basura Ujú. 1.500 viviendas de interés social densas que pudieran favorecer incluso la plusvalía, Ujú. porque te iba a cambiar ciertas rentas residenciales a comerciales, y las Okey. comerciales son mucho más altas Ujú. que las residenciales, y se empieza a desperdiciar esa Ujú. oportunidad, y bueno, pues eh, Sí. es una lástima, pues Sí, es una ahora se va a lástima. diseminar a diferentes partes de la ciudad que Sí, todavía no nos han dicho en qué partes, ¿no? sí. Se va a realizar. Oye, Luis Fernando, es muy interesante ya, y te agradezco mucho que, por ejemplo, digas y expliques el tema de la plusvalía, el por qué, por ejemplo, en el sector del Colosio y tu punto de vista sobre este tema de las famosas viviendas del bienestar. Un tema también que me da mucho la atención y siguiendo con el tema del Colosio, que también sucede en el Morelos, pero más me enfoco en el Colosio porque falta todavía, como dices, hay muchos terrenos amplios todavía por urbanizarse y crear proyectos ahí. ¿Por qué es tan caro ese lugar? Por ejemplo, de repente ves en lo que es el propio Colosio, un fraccionamiento que se llama Villas del Mediterráneo. Ujú, Enfrente está otro fraccionamiento que se llama Rivelo o ¿cómo? Paseo de las Rivieras. ujú, Y de una casa u otra únicamente pasas el Colosio y te sube
de 2 millones, 1,5 millones de pesos, hasta 8 millones de pesos del lado de Paseo de las Rivieras. ¿Por qué ese boom de repente? Y segunda pregunta que viene junto con esta, ¿así es de caro en todas partes de México o es únicamente acá en Hermosillo? Tiene que ver el desierto, tiene que ver muchos factores. ¿Qué es lo que pasa con con Eh, los precios? yo, yo creo que hay una relación, bueno, en el caso particularmente del Colosio, fue un lugar donde se concentró una muy alta cantidad de inversión pública, Ujú, de los 90 a la fecha, ¿no? O sea, cada sexenio, cada trienio, hay alguien que o sea, si no fue el que embovedó, ujú, fue el que amplió el bulevar, fue el que hizo el Serna a un lado, fue el que ujú, hizo el puente acá, o sea, se está depositando una gran cantidad de inversión. Y si ujú, tú ves cuánta gente vive ahí, muy poquita, o ujú. sea, en Muy cuanto a poca. densidad, ¿no? Ujú. Son las menores densidades de la ciudad, porque las casas son mucho más Sí, grandes, grandes. con un solo piso, y son terrenos de, no sé, vamos a decir que van de los 200, 300 Hasta el Karim a vive ahí. 1000, ¿no? Así, Hasta el sí, Karim León vive por aquel hasta lado. Carín, ¿no? Y entonces, ese como un factor importante, pero Ujú, de ahí se genera algo muy interesante, también con la plusvalía, y ahí es donde puede que dentro del argumento de los vecinos haya algo de razón, sino que es que la parte, entonces, estos espacios que fueron beneficiados por la inversión pública suben de valor y ahí viven ciertas personas de cierto nivel adquisitivo alto, ¿no? ujú, Se arman los lagos, Casa Grande y ciertas colonias de alto nivel ujú. y van entonces promoviendo que el desarrollo de ciertos niveles socioeconómicos sea en esa zona, ¿no? Van Ajá. impulsando esa forma de hacer ciudad, ¿no? Ujú. Comandada por las primeras personas de estratos altos que se fueron para allá. Okey. Y en el Colosio sucedió algo muy curioso, o sea, ahorita que comparas de colonia a colonia, es que inicialmente había, no sé si te acuerdas, pero se hablaba del riesgo de que se inundara después del Quintero Hay que Arce, ¿no? enterarse, sí. Pues por los mismos de que eran zonas de riego, de que ahí va el río pegadito y todo Ujú, lo que implica, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando estaba el riesgo de inundación, se desarrollaron muchas viviendas que eran de interés medio bajo, interés ujú, social, ¿no? ujú, No recuerdo si es Villas del Mediterráneo el que está ahí ujú. pasando el Quiroga, ¿verdad? Sí, ajá, Por está ahí. después del Taste. Sí, ya Sí, diciendo, ya ándale, más o menos sí, ubicarlos. sí, Es la sí, sí. siguiente fraccionamiento luego Sí, del que Taste. así Sí, atrásito de la manga, atrasito. pues por ahí. Ajá, ándale, justo. Y luego está la Quinta Emilia, o sea, había unas zonas que eran, que digamos que mantuvieron ese rasgo un poquito más de más bajo ingreso, Ujú, se consideraban muy alejadas en ese momento, pero además de todo eso, se tenía el riesgo, ¿no? Y es ujú, algo muy parecido, estaba escuchándolo otra vez en una mesa que estaban hablando de cómo la Mosca y la colonia, bueno, la Mosca y el Malecón era en ujú. Centenario, Sí. eran espacios que eran susceptibles a inundación, pues porque pasaba el río, ¿no? Y a lo Ujú. mejor antes de que hicieran el Serna, o sea, si recuerdas ahí donde está Centenario y te vas un poquito más hacia el Serna, pues vas a ver que de repente las casonas pasan a casitas, ¿no? Exactamente. Y la razón por la que pasan a casitas no es más que era el riesgo de inundación Ujú. y el hecho de que esos espacios son residuales. Okey. Entonces los pobres tienden a ubicarse en espacios residuales a partir del valor del suelo. Es lo que el capital no quiere por lo Ajá, sí, pronto, sí, ¿no? sí. O sea, no Ujú, le interesa tanto. ujú. Entonces, ahí es donde se ubica la gente de menores ingresos. En el pasado ha funcionado así históricamente, el Coloso, en las partes más La altas de 5 de los Mayo y la cerros, Pitic, por ejemplo, eh, están pegadas. por ejemplo, Ujú, ¿no? Eran espacios que de alguna manera eran residuales no sé si sería en los años 20 más o ujú, menos, 10, donde se hacían este tipo de viviendas de un interés más bajo. Y bueno, pues así se ujú, ha ido armando la ciudad con el acceso al suelo. Entonces, como el suelo empieza a encarecerse, y eso es cierto, pasa en la mayoría de las ciudades, pero ujú, pasa con mucha más fuerza en las ciudades que permiten mayor especulación y que tienen más disponibilidad de suelo, es decir, que más se dispersan, se distensan, ¿no? ujú. Porque Okey. mientras más acceso tienes al suelo, más caro se te vuelve la red vial, más empiezas a ampliar la ciudad y como tienes oportunidad de ampliarla cada vez más, vas dejando islas ociosas de terreno vacío en medio, que eso es lo que se presta a la especulación y esas islas que se quedan ahí prestadas a la especulación van haciendo que la ciudad crezca a brincos, de manera discontinua, Ujú. dejando huecos en medio
Y esos huecos van haciendo que se encarezca todo, ¿no? Y eso es lo que va okey. sucediendo en ciudades tan distensas y con el patrón del automóvil tan norteamericano que Ujú. tenemos nosotros. Hermosillo, ¿no? Ujú. Y que, Sí. repito, no depende de una cuestión cultural de la ciudad, la fuimos armando a partir del automóvil. O sea, si tú te vas a los años 30, pues, la gente andaba caminando en la ciudad. Ujú, Pues si te vas a los años 40, cuando el gobernador Abelardo Rodríguez hizo el Boulevard Abelardo ujú, Rodríguez, y hizo la presa y liberó una buena cantidad de tierras y empezó a favorecerse el automóvil, entonces se hizo la Pitic alejada como ujú. un modelo de autosegregación Ajá. social, ¿no? Socioresidencial, vamos a poner. Ujú, Y se hizo la Pitic como algo donde los ricos que vivían en las zonas, aquí el ujú, mercado del Parián y en ujú. las zonas céntricas, se trasladan Súper para a allá. un espacio donde se puedan sentir, digamos que más con los suyos, ¿no? Ujú, O sea, algo, digo, ujú. o sea, se autosegregan, Sí. ¿no? Esa se podría decir la primera ocasión que ocurre algo así, ¿no? Yo creo que fue la Fue la primera, primera la cuando más llega el clara, Pitic. porque fue un movimiento gigante, ¿no? Ajá. Donde se hizo una gran colonia Sí. y además se hizo un campo de golf. O sea, si tú ves un mapa de 1930 de Hermosillo y ves un mapa de 1945, la ciudad creció como 2 veces. De Ujú, población ujú. creció bastante también, Sí. pero creció, o sea, su densidad, es decir, la cantidad de habitantes por hectárea, disminuyó mucho porque se empezó a ropar el patrón del carro y se empezaron a desarrollar los grandes fraccionamientos en la periferia, ¿no? Okey. O sea, llegó hasta un campo de golf, ¿no? O sea, Fíjate. o sea, algo en los años 40, pues, ¿no? Oye, Luis Fernando, nos queda un minuto. La verdad que está muy interesante, podríamos durar horas, ¿no? Porque yo me encanta de esos temas, sobre todo hablando de temas históricos, pero también del futuro. Me gustaría cerrar precisamente con eso, el futuro de Hermosillo. ¿Cuál es? ¿Es voltear ahora con el tema de la vivienda vertical, seguir como estamos ahorita con el tema de conceptos de residenciales y demás? ¿Cuál crees o cuál va a ser el futuro de Hermosillo? Sin duda hay que voltear a la vivienda vertical y hay que favorecer al peatón. O sea, no Ok. tenemos opción en el desarrollo de la ciudad. No hay manera en la que sea sostenible el modelo que estamos llevando. Uno, porque, o sea, nada más hay que ver cuáles son los principales problemas de la ciudad Ujú, para ver que toda la gente se queja de los baches. Bueno, los baches no es el problema, ujú, es el estilo de movilidad. O sea, los baches es una cuestión de la movilidad, pero ujú. hay que voltear a ver que la movilidad del automóvil nos está llevando a un problema. Ahorita está en el detalle el puente de la El puente, Unison, ¿no? ujú, Y te pones a ver los comentarios en redes de las noticias y resulta que todo el mundo está en contra de que lo quiten, ¿no? Pero yo cuando he cruzado ese puente, pues la verdad es que yo prefiero pasarme por abajo por abajo, corriendo, aunque ujú, sea el riesgo. O sea, es exagerada la manera en la que nos pasamos por encima esas necesidades de caminabilidad y esas necesidades de poder armar una ciudad más compacta, cercana y principalmente de comunidad. O sea, romper el esquema tan de la ciudad como mercado y meternos más en la ciudad como comunidad. ujú, Es un brinco muy complicado en este desarrollo tan individualista que hemos desarrollado, que hemos hecho aquí los hermosillenses o en general fíjate, México, ¿no? ujú. Pues ahí está, y creo que coincidimos en muchas cosas ahí, Luis Fernando, contigo, digo, desde el punto de vista de un periodista, y esperemos que ahí en casa, donde se encuentre usted observando este podcast, pues saque sus conclusiones y también, ¿no? Incluso puede comentar en la caja de comentarios que aparece aquí en la transmisión, puede comentarnos su punto de vista de Hermosillo y todo este tema que derivó de la cuestión de acá en el sector poniente de Hermosillo. Luis Fernando, qué gusto tenerte en esta oportunidad para platicar. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Hombre, a Luis ti. Fernando Puebla Corella, él es planificador territorial y miembro de la Agencia de Planeación Territorial e integrante de la red Hermosillo, ¿cómo vamos? Esto fue El Trago Amargo, ya lo sabe, cada semana un episodio, un capítulo nuevo. Saludos.